El Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México presenta. Bienvenidos al Explícame. ¿Alguna vez te has sentido perdido entre términos legales complicados? ¿Te gustaría entender mejor tus derechos como ciudadano o cómo funcionan las leyes que nos rodean día a día? Estás en el lugar perfecto. En el Explícame, nos dedicamos a desglosar el mundo del derecho con un lenguaje claro, sencillo y directo. Queremos que la justicia y las normas sean accesibles para todos, sin importar tu nivel de conocimiento previo. Aquí encontrarás explicaciones fáciles de entender sobre temas legales que te afectan, consejos prácticos y respuestas a esas dudas que siempre has tenido. Acompáñanos en Explícame y descubre que el derecho puede ser mucho más cercano y comprensible de lo que imaginas. Saludos. En este capítulo del Explícame tenemos como invitados de nuevo a la licenciada Victoria. Hola, buenas noches, tardes o días, dependiendo la hora en que nos ven. Sí, como se acomodes. Maestro Rubén. Un gusto estar nuevamente aquí, maestra. Hola. Gusto. ¿Qué cosas? El día de hoy, otra vez con muchos penalistas, tenemos el agrado de hablar de las formas de conducción al proceso. ¿Podrían explicarnos qué es? Maestra, por favor. Son 3 formas de conducción al proceso, de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sería la citación. Esto es cuando el Ministerio Público ya tiene recabadas todas los órganos de prueba, cuando es una inicial sin detenido. Entonces, cuando tiene ya todo para poder solicitarle, imputarle, hacer la formulación de imputación ante un juez, entonces solicita una audiencia inicial sin detenido y da todas las domicilio, tanto de la víctima como del imputado, del investigado en ese momento todavía, y el juez tendría que señalar fecha para la audiencia inicial sin detenido y citar tanto a la víctima como al investigado para que se presente la formulación de imputación. En el procedimiento actual, esto se llama formas de conducción, es decir, Sí, orden de presentación, ¿Citación? Orden de comparecencia y la última o la más severa, que es la orden de aprehensión. Eso en el procedimiento antiguo también se veía igual. Sí, pero con otras aristas o otros elementos que quieren que hablemos de ello. No sé, me encantaría Que nuestra mi estimada narradora nos podría decir la diferencia entre lo que sería el proceso anterior y este nuevo proceso. Hola Rafa, ¿cómo están? Hola Vicky, hola Rubén. Un gusto. Un gusto saludarles el día de hoy. Pues observo que las citaciones han existido en el sistema tradicional así como ahora, nada más que para citar en el Ministerio Público no se necesitaba que estuvieran reunidos ya todo lo que ahora son datos de prueba. Podía hacerse incluso sin que estuviera más bien estuviera iniciando la investigación, al igual que se hacía durante el proceso para los testigos. En caso de menores de edad, a través de su legítimo representante, padre o tutor. Por lo que hace a la orden de presentación, era cuando el juez mandaba citar al testigo o al probable responsable por medio de la policía de investigación. La orden de comparecencia era para delitos no graves y la orden de aprehensión cuando no comparecía el sujeto o en tratándose de delitos graves. Muchas gracias. Gracias, narrador. A tus órdenes, Rafa. Entonces, las formas de conducción al proceso es antes de que empiece el procedimiento penal. En este caso de la citación, sí, porque ya después vendría la orden de comparecencia, que ya lo mandamos a citar a la primera audiencia y no se presenta. Si es el domicilio, si es el correcto, si es ubicable, pero él no se presenta. Entonces ahora el juez... Ya sea él o ella. Ajá, sí. Entonces, aquí que sería el investigado, perdón, porque todavía no le hemos formulado imputación. Entonces ya de ahí
Pues entonces ya el Ministerio Público solicitaría una orden de citación, de comparecencia. Y en esta orden de comparecencia, pues ya el juez, a través ¿cómo se llama? De los servicios de fuerza pública, ordenaría que vayan a buscarlo y lo traigan a tal fecha a la audiencia inicial para que se le formule la imputación. Pero bueno, es que ahí vamos por partes. Diría Jack el Destripador. Literalmente. La citación como tal es una invitación, o así se le considera. Ven voluntariamente ante el juzgado, ante audiencia, para que chequemos qué es lo que presenta el agente del Ministerio Público Fiscal, qué dices tú, y vamos a ver cómo se desarrolla. No se presenta, se lleva a cabo la audiencia, no se presenta, bueno, ya te invité para que vinieras, no lo hiciste, ahora necesito allegarme de la fuerza pública para que tú te presentes, pero al final no tiene este carácter de que te tengas que quedar, no estás retenido, o sea, sí te presentan, pero te puedes ir. Dependiendo, ¿no? Porque si le ponen una medida cautelar No, diversa... digamos, todavía no llegamos a ese punto. no, es que llega y pues la policía te lo presenta a la sala, ¿no? De audiencia. Pero como tal, no estás obligado a permanecer ahí. Caso diferente al siguiente punto. Vamos a poner, llega la orden de comparecencia, se llega a la fecha de audiencia, pero no localizan al sujeto, a la persona que está siendo investigada. El siguiente paso es la orden de aprehensión. En la orden de aprehensión... La siguiente hipótesis, ¿no? Porque igual... No, es el siguiente paso, o sea, tal cual, si primero te citan, no vas, se da la orden de comparecencia. O sea, va escalando. En forma cronológica. Exactamente. Tampoco apareces para la orden de comparecencia. El siguiente paso es la orden de aprehensión. Búscalo por todos los medios, deténlo, pónmelo a mi disposición, pero ya detenido tal cual. Ya no tiene de otra más que presentarse a audiencia aún en contra de su voluntad. Siempre y cuando el delito merezca una pena privativa de libertad, porque si no, no se podría dar una orden de aprehensión. ¿Solo orden de citación? De comparecencia, ajá. Doctrinalmente ahí hay otras aristas, pero no las vamos a tocar. Pero también es importante en qué sentido. ¿Qué pasa si la persona ya empieza su proceso, si se presentó en la citación, se vinculó a proceso, se le pusieron medidas cautelares y de momento desaparece? Podemos pasar directamente a la orden de aprehensión, pero esto, ¿cómo se le llamaría o cómo se le denominaría ahora? Forma de reconducción al proceso. Porque es regresarlo nuevamente a que continúe su proceso. En la primera es traerlo a que inicie su proceso. Por eso se llaman formas de conducción al proceso. Reconducir al sujeto en el procedimiento. Exactamente. En esta primera parte es conducirlo. En pocas palabras, como que voluntariamente, así de venga joven a que se entere, venga chiquita porque aquí hay algo que le interesa. Y eso es benéfico porque podría no darle una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, justificada, pero podría ser también una pues oficiosa, ¿no? En pocas palabras, quiere decir que para el común denominador, si alguien me llega con una orden de conducción, de citación primero. Una citación y después una... Como estamos en un gobierno donde todo es de buena fe, se está viendo que tengo que ser oído y vencido y me tienen que llegar a explicar lo que hay, una situación que se está ventilando con una persona que puede ser... Que te está acusando de algo, que está diciendo que tú hiciste algo. O podría ser que a lo mejor sería una homonimia, ¿no? En algún momento nos llegó un caso donde era un policía y estaba,
quería imputarle la de por homicidio calificado. Mandan la citación, le dicen a la secretaría, ¿no? Como al jefe, búscame y dile que se venga, que se presente a la audiencia inicial. Tiene que presentarse José Antonio Petro Juárez de López. Ajá. Y resulta que Sí se presenta Pedro Juárez de López, pero tenía la edad de 20 y tantos años. Y cuando nos consigna, cuando nos la solicitud de audiencia inicial, decía que tenía como 40 y tantos años. Entonces como que dice, ¿cómo? O sea, pero sí, o sea, su credencial sí decía el nombre que estaban solicitando que se presentara. en el caso de homónimos, resulta que aquí en México luego hay hasta 8 personas con el mismo nombre. O también que los hermanos se ponen el nombre, o sea, le dicen, no, Del pues hermano. es que, que le dicen, no, pues es que me llamo, no sé, Laura, no sé, Enríquez Flores, ¿no? Y entonces, y yo soy Victoria Enríquez Flores, ¿no? Así Y cuando... No, y sin ser hermanos gemelos. No, o sea, no, porque Ok. ya al final como que pues ahí nunca investigan si eres o no eres, acta de nacimiento, nada. Entonces ya cuando llegas, pues igual te pueden poner Escuchamos y no juzgamos, ¿eh? una medida cautelar diversa y ya cuando te vuelven ¿cómo se llama? A buscar, pues se presenta alguien más, ¿no? Y dice, pues es que yo soy Laura Enríquez Flores y mi hermana era la que tenía este problema. Entonces es como que, a ver, y es donde ya llega la parte en donde dice, vamos a ver el video, dependiendo de las partes lo que soliciten, pues ya se dan cuenta que efectivamente no era la persona, más bien el señor o la señora no era el nombre que se había puesto, sino era otro. Pero en este caso que te comento de la del policía, pues Secretaría de Seguridad Ciudadana sí te presenta la persona que me solicita, ¿no? El juez. Me encuentra. Ajá, pero resulta que ya cuando llega a la sala de audiencias, pues dice, pues es que no es la No misma. corresponden los Ajá. datos y Por la edad y todo. Y también el chico dice, yo me presenté porque me dijeron que me presentara, pero yo no sé El cómo que que nada el asunto- debe, nada nada teme, teme. que esa es la parte importante de una citación, porque si no, pues igual a lo mejor le hubieran mandado una orden de comparecencia o en su caso una orden de aprehensión y hubiera estado interno en el reclusorio sin que él fuera la persona que hubiera sido realmente quien cometió el hecho o probablemente quien cometió el hecho delictivo, ¿no? Porque apenas estamos en Una etapa en de una etapa investigación. entonces ya cuando Pero ya esta etapa de investigación, ¿es ante la fiscalía o es una etapa de investigación? A ver, es que Eso es. la etapa de investigación como tal se divide en dos fases, ¿vale? La primera es la etapa de investigación inicial, que en qué momento empieza, a través de lo que se le conoce como noticia criminal, que es hacerle del conocimiento al agente del Ministerio Público, primero al policía, de que algo pasó. El policía, a su vez, le hace el conocimiento al agente del Ministerio Público o fiscal, y se apertura la carpeta de investigación. Se empiezan a hacer las investigaciones conducentes. Supongamos que no hay detenido. Llega a decir, ¿sabes qué? Sí tengo los suficientes elementos en esta carpeta de investigación para formular una imputación a una persona cierta y determinada. No vamos a poner nombres. Dice, vamos a generar audiencia sin detenido. Un caso hipotético. Caso hipotético. Las pruebas que están presentando, aparte de que llega el policía llega con una grabación de un vecino, porque igual ahí están viendo que se llevaron su carro. Así es. Un ejemplo. Ese es un caso hipotético. Llega con el policía el vecino y le dice, oiga, ¿sabe qué? Acaban de robar mi vehículo, aquí está el video de vigilancia de mi domicilio, donde se ve claramente que alguien llega, abre mi vehículo y se lo lleva. Ah, ok. Agarra el policía, cadena de custodia, lo resguarda, lo presenta ante el agente del Ministerio Público a la persona Pero vamos a víctima. ponerlo más particular. Que diga, y se lo está llevando y yo sé que ese es mi yerno. Vamos a ponerlo de esa forma. Porque así de, Pero es es que que llevaba las llaves. ahí va, llega, lo Cuestión presenta hipotética, ¿eh? al agente del Ministerio Público Fiscal, observan el video, se apertura la carpeta de investigación, dice, yo lo reconozco, sé que se llama Pedrito Pérez X. No le hemos pegado mucho a los Pérez, pero es hipotético. Y vive en tal domicilio. Van, checan,
Incluso le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Si está siguiendo una investigación en tu contra, te puedes presentar. Si no quieres, no. Es tu decisión. No se puede llegar a presentar esa situación. Pero Como yo sé que puede haber casos de homónimos, al momento de decir, y yo sé que en el brazo izquierdo no nada más lo están sonsacando, ahí tiene un Pokémon y así lo pueden reconocer. Sí, ¿Va? así es. Dicen, ¿sabes qué? Si tenemos elementos, posteriormente continúan con esta investigación en agencia, todo esto es en agencia, Ajá. encuentran el vehículo porque otra persona X lo estaba tratando de vender y le dice, ¿sabes qué? A mí me lo vendió una persona con tales características que tenía un Pokémon en mi brazo y ahí vamos, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? No, ya tengo elementos suficientes para decir, sí se llevó el vehículo, no tenía la capacidad de podérselo llevar de forma legal. Vamos a iniciar la audiencia, vamos a vincular. Lo presentan ante el juez. ¿Sabe qué, señoría? Vamos a querer iniciar la audiencia sin detenido que se genere y nosotros sabemos que se llama tal, vive en tal lado y estas son sus señas particulares. Cítese, lo primerito, cítese a la persona para que en fecha tal, en hora tal, en la sala de audiencias tal, de tal lugar, se presente a la audiencia, vaya. Pero no llega. O sea, llega el día de la audiencia y no llega. Ah, bueno, pero como sabemos que es persona cierta y está el domicilio, vamos a generar la orden de comparecencia. O sea, ese es el orden como legalmente lo rige nuestro código. Sí, así está marcado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Artículo qué? 141 y subsecuentes. Ay, No sé ¿cómo si saben se va. estos muchachos? Se da la orden de comparecencia, tampoco lo localizan, pero pues no puede quedarse así. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? La orden de aprehensión. ¿Quién lo pide? Todo esto, como todavía no hay una persona a la cual se le vaya a seguir el proceso, porque todavía como tal no inicia, no va a haber defensor y no va a haber imputado como tal. Entonces todo esto se da como una audiencia chiquita. En algunos casos se le denomina o se dice que es privada porque es juez de control, agente del Ministerio Público o fiscal. Bueno, en la audiencia inicial, pues siempre debe estar representado el investigado, entonces debe de haber, siempre el juez tiene que privilegiar, que más bien que, ¿cómo dice la palabra? El juez siempre tiene que velar por los derechos de las partes, entonces el investigado pues tiene derecho a una adecuada defensa. No sabemos si traiga defensor particular o no, o a lo mejor sí porque lo viene en la solicitud de iniciar sin detenido. Pero pues le solicita, bueno, en caso de que hubiera particular, pues también se cita a los particulares para la audiencia. Regularmente llegan o no llegan, pero si no, el juez les coloca un defensor público. En ese caso, en la citación y orden de comparecencia, pues tiene derecho de réplica porque ya el defensor tiene como que quien es el que vela sus derechos, decir el por qué no se presentó y a lo mejor pedir otra oportunidad para que lo vuelvan a presentar, para que vuelvan a citarlo, para irnos como que no vaya ya rápido a la orden de aprehensión. En caso de que se no van haya... respetando, Ajá, se van cuidando. exactamente. Pues, El defensor tiene que cuidar como a la parte del investigado, ¿no? A lo mejor no vino, su mamá me dijo o acaba de venir que está en el hospital, qué sé yo, ¿no? Entonces ya de ahí, pues efectivamente como dice el maestro, ya cuando es una orden de aprehensión, pues son una audiencia privada. Entonces ahí solo los únicos que se quedan es el Ministerio Público, quien es el que va a hacer la solicitud de la orden de aprehensión, y el juez, porque como es audiencia privada, en caso de que haya una víctima en sí, que necesitamos un asesor jurídico, como lo habíamos dicho en programas anteriores, que ya también el asesor jurídico público o privado es el abogado de la víctima, quien va también a velar por los derechos de la víctima, al igual como el defensor público privado, quien va a velar por los derechos del investigado, acusado o procesado. Entonces, en ese caso salen los asesores, sale la defensa y solo se queda el Ministerio Público
y el juez. Pero en ese caso, al principio, cuando dan todos los elementos, todas las partes están presentes. Ya cuando el juez le dice al MP, tiene otra solicitud, ya el MP se dice, solicita audiencia privada, porque no dicen que va a solicitar una orden de aprehensión. Se sabe, pero no, el Ministerio Público no va a decir, solicita audiencia privada para tal caso, ¿no? Sino nada más solicita audiencia privada. Entonces ya el juez los invita al asesor jurídico, si está la víctima también, y la defensa, a que salgan, porque va a comenzar una audiencia privada. Y entonces ahí es ya donde hace el Ministerio Público la solicitud. Pero para eso también tendrían que como que formular o de señalarle el por qué es que quiere que se presente, en este caso, el investigado. ¿Bajo qué argumentos se está pidiendo la orden de aprehensión? Porque también... tiene que argumentar, tiene que acreditar, no tiene que haber ninguna duda para que pueda dictar. Ya tiene que haber una situación de que sí existe la probabilidad de que participó o cometió el hecho. Si no tiene eso, no va a haber juez que le otorgue una orden de aprehensión si no tiene esos datos mínimos por el momento procesal en el que nos encontramos. Y que sea un delito porque igual, aquí vamos a hablar de lo importante que es la actuación correcta de alguno de los órganos, alguno de los jueces. Y que sea un delito, que sea merecedor de pena privativa de libertad, porque también ahí estaríamos violando, un gran derecho, que es el derecho a la libertad, ¿no? Al solicitar una orden de aprehensión tendría el juez que tener esa justificación, porque tú vas a violentar su derecho a la libertad y por qué lo vas a retener. Entonces, ahí también tendría que saber, el MP tendría que decirle clasificación jurídica, el hecho, y decirle el por qué le está solicitando eso, y que sí es un delito que merezca una pena privativa de libertad. Bueno, entonces, nada más en lo que es formas de conducción son citatorio para presentación, al momento de si no se encuentra, volver a llamar como que una segunda llamada, y después ya una tercera llamada, que es una orden de aprehensión. Y también eso puede variar tanto para los investigados como para los testigos. Pues sí y no, porque no llegas al punto de la orden de aprehensión. Obvio, porque todos cooperan, ¿no? Aquí todos son muy civilizados y se agradece que nos ayuden a llegar a la verdad de los hechos. O también puede pasar que ya sea el asesor jurídico, el agente del Ministerio Público o la defensa se desistan de de esos testigos. Entonces, si se desisten, o sea que ya no vayan a ser testigos. Ajá, que ya les... Bueno, eso podría platicarse en el momento necesario oportuno. Claro. En este momento no estamos hablando de los que sí y cómo debe ser, para que se pueda entender. Y si pregunten si hay algo más. Mi estimada narradora, ¿alguna aportación o algo que nos esté faltando? Solamente una aclaración, Rafa. Respecto de los testigos, nunca podrán llegar el juez a ordenar su aprehensión. Únicamente podrá solicitar su presencia a través de la orden de comparecencia y las autoridades policiales correspondientes. Un testigo a lo mejor podría ser arrestado si no se compareciera, si no acatara la orden judicial, pero jamás aprendido. Hay una diferencia técnica en ello. Sí, es cierto. Yo no soy penalista, ¿eh? No. Y qué bueno que nos llegan a jalar las orejas. Gracias, narradora. Tus órdenes, Rafa. Pues sí, pero básicamente ese es el tema con las formas de conducción al proceso, que hay que tener cuidado porque puede influir incluso hasta en la imposición de una medida cautelar, como bien decía la licenciada Victoria. Entre los medios de conducción, ¿son a los únicos a las personas que puede emitirse este tipo de citatorios y orden de aprehensión o presentación? Sí, a los investigados, porque sería como en la etapa preliminar, porque tú le estás invitando a que vamos a empezar un proceso. Pasa para acá, joven. Ajá, te invitamos, y aparte es como una recomendación, preséntense para que evitemos esa parte de que podamos
una medida cautelar diversa, ¿no? A lo mejor probablemente tendremos la oportunidad de que se les imponga una medida cautelar diversa a la de prisión preventiva justificada, pero en caso de que se resistan, pues están solo dando a entender al juez que pues que no quieren conducirse, no quieren acatar las reglas del proceso. O están escondiendo algo, Ajá, o se están escondiendo de algo. Exactamente, Y entonces es un no hay principio de que el órgano jurisdiccional es un órgano de buena fe. Y como no hay una certeza de que se presenten para seguir todavía la etapa y esclarecer los hechos y saber si sí, o hasta un juicio, ¿no? O un abreviado, entonces pues ya es como que solo se le está dando como más Fortaleza que tal vez le llegan a decir, y se puede echar a correr esta persona y no quiere volver a presentar. ¿Quién es el Ministerio Público quien solicita la medida cautelar? Ah, Y más ¿qué cuando es la Ministerio prisión Público? preventiva o prisión preventiva o la oficiosa preventiva justificada. Un saludo a los ministerios públicos porque también sí sería agradable, ya sea que quieran venir a comentar de sus funciones y lo que llegan a hacer. Así es. O creo que, narradora, ¿será posible que alguno de todos nuestros invitados te quiera aventar el hablar de los ministerios públicos? Yo creo que nuestros invitados siempre están preparados para hablar de las figuras que integran estos procesos penales. Sin duda lo harán. No es que lo estén sacando, ¿verdad? No, para nada. Entonces, solo en lo que es materia penal tenemos estas formas de conducción, Ujú. por lo que llega a ser principalmente la etapa de indagatoria. Ajá, la etapa inicial, ajá. Y es que, bueno, también otra cosa. Cada materia tiene sus propias aristas y sus propios elementos. No podríamos mezclar figuras. Entonces, ese elemento es sumamente importante, porque sería totalmente erróneo decir que vamos a utilizar una orden de aprehensión para un asunto meramente mercantil o familiar. No tiene relación, e incluso la codificación procedimental, el código de procedimientos que se utiliza para cada uno de ellos es diferente. Entonces, si no, verdaderamente no se podría. Estas son figuras exclusivas para la materia penal. Y hablando de lo que llega a ser el proceso en el que se conocía como el tradicional y el proceso que ahora se conoce como el oral. Ujú. Así es. Porque viene también el proceso de la nueva implementación del código. Que ahí también encontramos que estas figuras se encuentran igual. Con ciertos cambios. Son similares, pero las denominaciones, el cómo las encontramos, pueden llegar a cambiar, e incluso los artículos en donde se encuentran tienen ciertas diferencias. ¿Cómo cuáles? Yo creo que nuestra narradora tiene algo que decir al respecto y le podemos preguntar. Bueno, mira, Rafa, amigos, el Código de Procedimientos Penales hoy en día sigue vigente en nuestra Ciudad de México para el sistema tradicional. No podemos considerarlo como abrogado, pese a que ha entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que está al día de hoy vigente para todos los hechos que hayan ocurrido después de 2016, que es cuando entra en vigor, y para el sistema acusatorio. Para el resto de los asuntos anteriores a esta fecha, es nuestro Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que contempla en su articulado, que por supuesto es totalmente diferente, las órdenes de citación, presentación, comparecencia y aprehensión. Estas dos últimas que están contempladas en los ordinales 132 y 133 respectivamente, y los cuales contemplan ahí los requisitos que cada una deben cumplir. Muchas gracias, narradora. Pero bueno, aquí podemos ver una gran diferencia, ¿no? En la codificación anterior, el Código de Procedimientos Penales del sistema tradicional, sí trae, son otros artículos, e incluso está dividido por delitos graves, delitos no graves, y aquí como tal nada más es un artículo y los subsecuentes que tienen que ver con estas figuras,
y que pues ya no hay tanta como que diferencia, ¿no? Porque ya todo está homologado. Qué mejor que igual y varios de los programas los hacemos con mucho cariño, con muchas ganas de que toda la ciudadanía esté enterada y esté conocedora y sabedora de lo que llega a ser los procesos. Igual no le tengan miedo a un citatorio, que vean que hay cuestiones que pueden servir, que igual hasta puede ser que pues porque hay alguien que tiene mi nombre, pues mejor ir y aclarar. Claro. Llegar a de repente decir, pues fíjense que me acaban de dar una orden de aprehensión porque no fui después de 3 llamados. Así es. Y pues ni era yo. Ujú. Resulta que era alguien que se llama igualito a mí. Exactamente. Pero pues qué mejor que si salen más dudas, más aclaraciones. Y narradora, creo que tiene algo más que decirnos. Sí, Rafa, mencionaste algo muy importante. Mucha de nuestra población tiene en mente que los deben citar 3 veces y nada va a ocurrir y en la cuarta pueden presentarse. Esto es una idea que se viene arrastrando desde el sistema tradicional, donde tampoco ello era cierto, pero la gente lo fue haciendo como una costumbre y los abogados, algunos abogados lo tomaron como una estrategia según ellos, pero esto es totalmente falso. La recomendación, asistir desde el primer llamado. Sí, pues verdaderamente es cierto. Hay que tener mucho cuidado porque sí después puede afectar de formas más severas la libertad de una persona. Sí. Precisamente por la parte de la evaluación de riesgos procesal, ¿no? Que nos establece que hay una de las cosas que hay que cuidar es que el investigador no vaya a entorpecer la investigación y que también se mantenga siguiendo su proceso. Ahí lo puedo entender como ciudadano que me están hablando, me están preguntando respecto a una situación, ¿qué tan cooperativo lo llevo a hacer? Sí, porque también eso se tomaría como manera negativa hacia la forma de exponer los argumentos del Ministerio Público cuando solicite pues la orden de aprehensión de manera justificada, ¿no? Entonces, mejor presentarse y lograr que les coloquen en caso de que sí sean y sí sean vinculados, porque también esa es la otra parte, ¿no? Que a lo mejor se presentan y todo y la forma, o a lo mejor ni vincula, ¿no? El juez, o sea, es que también es otra parte, también. Son otras aristas que lo van dando conforme Sí, avanza la averiguación o el juicio. La forma en que expone el Ministerio Público y lo que tiene para cuando el juez ya valore todos los datos de prueba, ya ¿cómo se llama? Pues ya diga que no hay para vincular al proceso por el hecho que se le está imputando, y pues ni siquiera podemos llegar quizás hasta una medida cautelar, porque hasta ahí terminaría. Pues faltaría o se considera que ya se quedaría agotado el tema. Sí, por llamarlo de alguna forma, ya. Salvo hashtag pregunten. Tengan una duda específica respecto a cada una, sea citación, orden de comparecencia u orden de aprehensión. O lo que preguntaron también, que cuándo va a volver a ir a los tacos de Arturo, el maestro Rubén. Tema ya tocado en otro video. Pues, como siempre es todo un gusto y espero que lo hayan satisfecho sus dudas, o si no sabían, pues que vuelvan a preguntar o que vuelvan a ver qué mejor, que hay casos y hay aristas o hay cuestiones que tanto en materia penal como ya veremos otras materias como civil, familiar y demás, laboral, que nuestros invitados, qué mejor que vean que tenemos ganas de que también ustedes sigan cerca del Poder Judicial. Y muchísimas gracias por la invitación, Rafa. Niña Vicky, maestro Rubén, y pues saludos y hasta pronto. Hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. No olvides seguirnos para no perderte ninguno de nuestros programas.